Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día nos toca ciencias sociales y vamos a avanzar un tema muy importante que es las formas de explotación y sometimiento de la sociedad colonial en la Real Audiencia de Charcas. Ya habíamos llevado la anterior vez el tema de la conquista española. Seguido a ese tema es este tema, ¿no? Las formas de explotación y sometimiento que nos hicieron los españoles en nuestras tierras. Vamos a hablar del gobierno colonial, ¿ya? Una vez finalizada la etapa de la conquista española, comenzó la colonización, el territorio americano fundando ciudades y estableciendo un nuevo sistema político. La máxima autoridad del imperio era el rey. Se residía en España, era asesorado por el Consejo de Indias. En cuanto a los asuntos coloniales, en América gobernaban los virreyes y representantes directos del rey. El actual territorio de Bolivia pertenecía al Virreinato de Perú. Los virreinatos se dividían en gobernaciones que estaban a cargo de los gobernadores. En los lugares más importantes del territorio colonial funcionaba un tribunal superior de justicia que se llamaba Real Audiencia. Nuestro territorio se encontraba comprendido en Audiencia de Charcas, cuya sede era la ciudad de La Plata. Y por último, cada ciudad era administrada por un cabildo. ¿Ya? Entonces, todas las riquezas que de Bolivia sacaban de estas tierras, se lo llevaban al rey de España, no se quedaban para los bolivianos, para los indígenas o para los dueños de estas tierras. Ellos trabajaban y sacaban, pero se lo llevaban al rey. Y ese rey no vivía en América, vivía en España, ¿ya? Él solo mandaba, como quien dice, a sus trabajadores a que ellos los hagan trabajar a la gente más humilde, ¿ya? Seguimos hablando de las encomiendas y las haciendas. Las encomiendas y las haciendas, los primeros españoles que llegaron a la América se vieron beneficiados por las encomiendas. Por medio de ellas los conquistadores recibían tierras e indígenas. Por trabajarlas, el encomendero debía proteger y enseñar la doctrina cristiana. A los indígenas se dieron numerosos abusos. Con el tiempo, las encomiendas desaparecieron y se conformaron las haciendas, en las que tenían lugar las actividades agrícolas y ganaderas. Como pueden también ver, ¿no?, en la imagen y todo, ¿no? Podemos ver que los primeros españoles que llegaron de España aquí a nuestras tierras fueron los más beneficiados, porque les han dado todo, ¿no? Tierras grandes, gratis, ¿no? Ni siquiera han vendido nada. Les han regalado nuestras tierras. Y luego les han dado no sé cuántos esclavos, pero les han dado suficientes esclavos como para poder trabajar esas tierras. Y no les pagaban a esos esclavos. Ellos trabajaban por un plato de comida, ¿ya? Y tenían todavía que adoctrinar su religión, o sea, adoctrinarlos al cristianismo. Aunque ellos no quisieran, tenían que hacerlo. Entonces, eso fue el trabajo de los encomenderos. Con el tiempo se fue desapareciendo eso. Se fueron desapareciendo poco a poco y empezaron a crearse las haciendas. Hasta hoy en día hay haciendas. Si ustedes van en los lugares rurales al ir a San Javier, a San Ramón, a San Matías, hay haciendas todavía. En esas haciendas se dedican a la ganadería, a la agricultura. Pero ya han cambiado los tiempos. Hoy en día la gente ya no es esclavo. Hoy en día la gente trabaja por un sueldo en esas haciendas, pero anteriormente en la época colonial, ahí se trabajaba como esclavo. Entonces, en esas épocas eran muy duras para nuestra gente. Vámonos a la economía colonial. En la economía colonial, la principal actividad económica que se desarrolló durante la etapa colonial fue la minería.
el Cerro Rico de Potosí se transformó en el eje de la economía de América del Sur. Para lograr altos niveles de producción, los españoles impusieron la mita a los indígenas, estableciendo turnos de trabajo obligatorio en las minas. El comercio estuvo regido por una ley que prohibía a las colonias españolas intercambiar productos con otros países. Este sistema, llamado monopolio comercial, favorecía a los grandes comerciantes españoles. Así fueron saqueando el Cerro Rico de Potosí. Ahora, hoy en día, en la actualidad, el Cerro Rico de Potosí quedó más pobre, ya no es rico, ¿ya? Pero en esas épocas de la colonia, nuestro Cerro Rico de Potosí era el cerro más rico de América. Se dice que podían haber construido con toda la plata que sacaron del Cerro Rico un puente desde aquí hasta la luna. Pero esa plata se lo llevaron al rey de España. No se quedó nada para los bolivianos. Hoy en día seguimos siendo pobres y no sabemos si más allá seguiremos siendo pobres. ¿No ven? Eso fue la economía en el sistema colonial. Vámonos a una sociedad desigual. Desde hace mucho había desigualdad. Siempre hubo racismo, siempre hubo discriminación. No es de ahora, que es algo nuevo. No, esto viene de atrás, desde que llegaron a colonizarnos. Porque anteriormente ya habíamos visto el tema y hemos llevado el tema, cómo llegaron los españoles, ¿no? La conquista española. Ahora vamos a ver cómo se ha desenvuelto esa sociedad, ¿ya? En la sociedad colonial se distinguieron diferentes estratos o grupos sociales que se encontraban rígidamente jerarquizados, dice. Según su origen étnico, los peninsulares o españoles nacidos en el Viejo Mundo ocupaban la posición social más alta. A continuación se encontraban los criollos, los hijos de los españoles, pero nacidos en América, que tenían una situación privilegiada en un peldaño inferior. Se ubicaban los mestizos, frutos de la unión entre españoles e indígenas, ¿ya? Los mestizos no gozaban de prestigio social ni podían acceder a altos cargos administrativos. Los indígenas conformaban la base de la pirámide social y estaban obligados a pagar a pagar tributo, dice, ¿no? Y los más bajos se encontraban los negros traídos como esclavos desde África. Ocupaban el último peldaño de la escala social, ¿ya? Así se formaba la sociedad por los que iban en la cabeza, los que iban como en esa pirámide que les estoy mostrando. En la cabeza primero estaban los españoles, ¿ya? Los hijos de los españoles que habían nacido aquí en Bolivia. Esos eran los que no se les podía decir nada. Ellos eran dueños de nuestras tierras. Luego se vienen los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran españoles que llegaron aquí, pero ya nacieron sus hijos aquí y sus hijos ya se hacían ese sinónimo, ¿no?, de criollos. Ya ellos eran unos criollos porque habían nacido en estas tierras, pero sus padres eran españoles, los dos, o sea, mamá y papá eran españoles, ¿ya? Luego podemos ver también los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos somos nosotros, los que la mayoría de los bolivianos, el 80% de los bolivianos, los que somos los mestizos, nacidos de españoles e indígenas. O sea, podía haber sido nuestro padre un español y nuestra mamá una indígena. Entonces de ahí nacen los mestizos, ¿ya? Y los indígenas, los dueños de estas tierras, ¿ya? Los dueños de estas tierras son los que realmente, antes que lleguen los españoles, vivían en estas tierras.
ellos tenían que pagar tributo, tenían que pagar impuestos por ocupar estas tierras, ¿ya? Al rey de España. Sin embargo, no nos dábamos cuenta que ellos eran los dueños de estas tierras. Más bien nos tenían que pagar los españoles a nosotros los impuestos. ¿Por qué nosotros teníamos que pagar impuestos de nuestras propias tierras? Entonces, ahí se ve en la pirámide los indígenas, o como les dicen, indios les dicen, ¿no ve? Y por último estaban los negros traídos de África. Ya les había contado en la anterior clase cuando teníamos en el colegio, les había contado por qué los negros o los afrobolivianos habían quedado en Bolivia, ya que ellos no eran bolivianos, no había en estas tierras los negritos. Ellos los han traído para hacerlos trabajar en las minas, los han traído, los han comprado en África y los han traído a estas tierras. Les había dicho también que en el Cerro Rico de Potosí los han metido ahí al cerro a trabajar, pero les había dicho también que no aguantaban esos negritos ahí trabajando porque el clima no era para ellos. Ellos eran de climas más cálidos. Por ese mismo motivo, hoy en día, esos negritos viven al lado de La Paz, ahí en un lugar de los Yungas, que es un pueblito, ¿no? Que le dicen Chicaloma. Ahí viven. Es un lugar cálido, buscan climas cálidos porque ellos vienen de climas cálidos. Por ese mismo motivo, cuando los llevaron a trabajar a Potosí, la mayoría de los negritos murieron, de los africanos. Murieron, ¿por qué? Porque no es su clima, no están adaptados para ese clima. Entonces, ellos eran, dice, la última escala social. Ellos no tenían derecho, no tenían nada, eran sumamente esclavizados, ¿ya? Hoy en día ya no vemos esclavos, pero en esas épocas había mucho discriminación. Como ven, hoy en día a veces predomina alguna gente que todavía dice esta clase, pero vemos que hoy en día ya la raza ya no es pura. Ahora ya se mezclan todo. Entonces no podemos decir y seguir, ¿no? Que yo soy español puro. No, ya no hay eso. Se perdió con los años, ¿ya? Entonces, hasta aquí terminamos las formas de explotación y sometimiento a nuestra sociedad en la época colonial, ¿ya? Les voy a mandar un práctico para que ustedes puedan hacerlo y luego en su texto puedan rellenarlo y mandarme una foto. Y también luego de rellenar en su texto pueden copiar en su deber de ciencias sociales. Solo el práctico, no el tema, el práctico nada más, ¿ya? Bueno, queridos estudiantes, espero que para hacer el práctico estudien un poco más de su texto para que puedan resolver y responder bien, ¿ya? Entonces con esto no me despido y nos vemos en el siguiente video.